Muy buenos días, compañeras del sexto coloquio internacional, maestras de pueblos originarios, rurales, africanas y afrodescendientes. Saludo para todos, compañeros y compañeras. Mi nombre es Josefa Guerra Velázquez, profesora de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay, en el estado Aragua, Venezuela. Corresponde disertar sobre la estructuración de la identidad narrativa como una mirada a la etnopercepción estudiantil dentro de la mesa de trabajo de afrodescendientes. En este momento vamos a iniciar la disertación en función de uno de los pueblos de Aragua, porque hemos realizado investigaciones en varios lugares de la costa aragüeña. En Aragua existen 3 pueblos de afrodescendientes que son Chuao, Choroní y Ocumare fundamentalmente, y vamos a enfocarnos en el pueblo de Chuao por el tiempo que tenemos disponible. Aquí en el mapa podemos ver dónde está situado el estado Aragua, y en la costa, en la parte superior, a orillas del Mar Caribe, se encuentran estas 3 poblaciones de afrodescendientes que en la época colonial se dedicaban al cultivo del cacao en las haciendas del conde de Tobar, que era un terrateniente que ocupaba esas tierras. Entonces vemos acá la ubicación. En las fotos que tenemos a nuestra mano derecha están las embarcaciones del pueblo de Chuao, que es en el que nos vamos a concentrar por las razones ya dichas, y vamos a ver en la parte inferior al Puerto Colombia, que es en el pueblo de Choroní, y en la parte superior a la bahía de Cata, que está en el lado opuesto dentro de la costa aragüeña. Entonces está más bien hacia el oeste. Continuamos acá, vamos a presentar la realidad inmediata en razón del impacto del consumo cultural, entendiéndose el consumo cultural como todas aquellas disposiciones que tienen un valor simbólico dentro de lo que es la industria cultural, que abarca tanto a posesiones materiales o espirituales que pueden tener una significación y que contribuyen a nuestra propia representación. Y como segunda categoría se va a manejar acá lo que es la configuración de la identidad narrativa de estudiantes universitarios. Este concepto de identidad narrativa proviene de Paul Ricoeur, de su teoría, donde se puede apreciar lo que es la construcción de la realidad a partir de la lectura de los textos. En este caso, los textos que vamos a procesar en esta investigación que vamos a estar exponiendo tienen que ver con las autobiografías estudiantiles de personas que jóvenes, como también ya en edades de transición hacia un momento más adulto. Como propósito general se establece interpretar la incidencia del consumo cultural en la configuración de la identidad narrativa de jóvenes afrodescendientes de comunidades costeras de Aragua, y también se incluyen adultos que tienen un aspecto juvenil todavía, porque este es un pueblo especial, como ya ustedes van a escuchar a partir de lo que vamos a referir. Entonces, dentro de la fundamentación teórica va a estar el consumo cultural de García Canclini. Está también como base epistémica la concepción identitaria de Jorge Larraín, de Lopresti, en lo que es identidad y educación, y la identidad narrativa, como ya mencionamos, de Paul Ricoeur, donde se establece la tensión dialéctica dentro de lo que es el idem y el icse, como 2 construcciones que tienen distintas fundamentaciones. En el caso del icse es la parte identitaria que permanece cambiante, que se dinamiza, y el idem tiene que ver con el esencialismo, con lo que es menos transformable. Entonces, dentro de la metódica que se utilizó está el paradigma interpretativo mediante la intersección del método etnográfico con la hermenéutica crítica de Paul Ricoeur. El método de exégesis se ubica acá en el modelo del texto, también del mismo autor, diseñado para comprender la acción humana, observándola e interpretándola como si fuese una narrativa. Entonces, de acuerdo a las autobiografías relacionadas dentro de esta investigación,
La metódica va a partir de una interpretación de la concepción identitaria dentro de las prácticas culturales de estudiantes afrodescendientes, tanto de Ocumare como de Chuao. Y en este caso vamos a enfocarnos en el segundo de los mencionados. Estos fundamentos se expondrán con base en las historias de vida que dan cuenta de sus consumos culturales, cosmovisiones y representaciones a manera de comprender la etnopercepción desde el sincretismo evidenciado en sus propios relatos, en vinculación de estos con el entorno y su modo de vida. Veremos acá que el caso de Chuao es un caso muy especial, porque esta es una población donde se mantiene una fortaleza de la autopercepción étnica que es envidiable. Entonces, dentro de los resultados de este trabajo podemos mencionar que se trabajó con alumnos afrodescendientes ubicados dentro del proceso de reacomodo identitario en su etapa de desempeño inicial como estudiantes universitarios y como futuros profesionales y ciudadanos responsables, que es la transición que les corresponde al ingresar al contexto de educación superior después de pasar la adolescencia tardía, y muchos que se han incorporado también a edades superiores, pero que siguen siendo los mismos jóvenes al igual que los demás por el tipo de vida que se mantiene dentro de la población de Chuao. Entonces aquí se van a asumir las categorías colectivas, las posesiones personales de conformidad, estos términos con lo que es el capital que se obtiene para la conformación identitaria desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, donde también se considerarán los otros, tanto de Bourdieu como de Larraín, en función de que los dos transitan por ciertos elementos que son convergentes. Vemos acá que los estudiantes de Chuao, el pueblo tiene esta palabra que lo designa en razón de un vocablo indígena, de las lenguas caribes, de los indígenas que ocupaban esa parte del mar Caribe, de la costa, y representa o simboliza al agua. Aquí se estudiarán en este contexto las categorías colectivas, y acá se aprecia ya como parte del relato que se extrajeron, el relato que se extrajo dentro de la investigación, donde hay una consideración de que son unos pueblos de agricultores, que son personas campesinas, se consideran agricultores y campesinos que están ubicados en la costa del litoral central venezolano, y ellos dicen que se les reconocen como importantes productores de cacao de prestigio a nivel mundial, que es un motivo de orgullo para esta población, porque es un cacao de nombre cacao porcelana, una variedad que es bastante reconocida a nivel internacional, que también se produce en Colombia, tengo entendido. Están situados dentro del Parque Henri Pittier, que es un monumento natural que tiene Venezuela, es un bosque húmedo, y dentro de ese parque está una permanente posición de respeto de los habitantes. El pueblo que mencionan acá, mi pueblo, porque tienen el sentido de pertenencia, es el sitio más seguro del mundo, nos dice uno de las biografías que documentaron esta investigación. Llegamos al pueblo por vía marítima, nos cuentan, lo que ha permitido que este pueblo de afrodescendientes se mantenga unido para proteger las manifestaciones ancestrales y especialmente el cacao. El cacao ha sido la base para la consolidación de la organización social de este pueblo, de Chuao, donde existe una riqueza cultural que es muy vasta, es envidiable, tiene muchas fortalezas, y la economía los mantiene unificados. Allí al centro ven una foto donde está el patio frente a la iglesia, allí se seca el cacao, cuando uno llega al pueblo lo ve muchas veces allí, y la primera foto nos presenta la recolección del fruto de las plantas. Acá a mano derecha tenemos las embarcaciones del pueblo, que son las embarcaciones que movilizan toda la actividad humana de este poblado, y que tiene que ver también con ciertas actividades de turismo que se realizan en la zona, porque tienen un turismo internacional, pero bajo unos patrones de control del propio pueblo que vamos a ver más adelante qué representa para ellos.
Y aquí en estas embarcaciones también se realiza el traslado de los productos. Es tanto la pesca como la agricultura se maneja en estas pequeñas embarcaciones. Entonces la identidad narrativa de una joven universitaria permanece en este espacio. Se establece como categoría influyente de su identidad las posesiones. Habla del parto, que especialmente tenía la particularidad y la ha venido teniendo durante largo tiempo, donde se utilizaba la atención de las comadronas o parteras. Soy afrodescendiente campesina, nos menciona. La joven, cultivamos para subsistir. Tienen los cultivos, además del cacao, cultivan especies que tienen que ver con hortalizas y legumbres y algunos productos del campo que les sirven para subsistir, al igual que la cría de animales domésticos. Se trasladó a vivir en la ciudad de Caracas en un tiempo y luego a Maracay. En Caracas fue un impacto, un shock, porque esta comunidad, que es una comunidad agrícola y que vive también de la pesca, mantiene una preservación de sus costumbres y tradiciones de manera muy fuerte, y al trasladarse a Caracas desconocía por completo, cuando tuvo que hacerlo, el mundo exterior y quedó impactado por el movimiento de la gran ciudad. Asumió responsabilidades de adulto al cuidar a sus hermanos, fue a la escuela a los 11 años en otra localidad y se considera, este es uno de los elementos más sólidos de lo que es la autopercepción identitaria, me considero una campesina en la ciudad. Al principio lloraba todos los días cuando salí de mi pueblo, decía ella, y le decía a mi prima que me llevara a mi localidad. Amo a los míos, a mi esposo y a mi hija, como son parte de sus posesiones y del orgullo personal. Estudió en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en este caso la chica que respondió a esta parte de la biografía, tenía 43 años y de verdad es una joven, físicamente bastante joven por el tipo de vida que lleva. Se conformó en educación rural y actualmente desempeña como maestra de 3 localidades de su pueblo, lo que son Tuja, Cepe y además de Chuao, que es su pueblo natal. Me intereso por las redes sociales, pero tengo poca oportunidad de usarlas. En el pueblo no llega la señal, solamente una proveedora telefónica y con mucha intermitencia. Vive en la ciudad y regresa a su pueblo regularmente. Este regreso es que ella tiene la familia en Maracay, el esposo y la hija, y vuelve a la ciudad, al pueblo, los lunes para comenzar el ejercicio de su función profesional como docente en estos 3 lugares mencionados. Y en su vida universitaria comenzó a tenerle miedo a lo desconocido cuando tuvo que ingresarlo, porque el pueblo que está separado de la ciudad de Maracay, que es la capital del estado de Aragua, en un tramo que le lleva más o menos 1 hora de viaje y con muchas curvas y con altitud, que es la carretera es bastante peligrosa, y para poder estudiar tenían que quedarse en la ciudad de Maracay. Total que ella hizo su vida acá en Maracay y mantiene desde el lunes hasta el viernes se mantiene en su pueblo para ejercer como docente. En el caso de la concepción de los otros dentro de lo que es la visión identitaria, habla de que las primas la llevaron a Caracas, que tuvo una experiencia impactante porque cuando estaba en su pueblo de pequeña no existía la luz, y cuando llega a Caracas ve todo iluminado y aquella convulsión tan anárquica de la gran ciudad y causó un impacto muy fuerte en ella. Y sí nos contó que había recibido bastante rechazo porque la consideraban una ignorante por el resplandor que producía en su vida ese impacto vivencial que es llegar a una ciudad muy poblada. Estudió con muchos de su pueblo y que no resistieron esa situación y que volvieron a su lugar natal. Esta gente estudió en la gran ciudad, decían ellos, saben más que nosotros, cuenta en su relato.
Nosotros, dice la chica, cuando era niña con mi familia participé en las ceremonias populares de mi pueblo, que son muchísimas, la Cruz de Mayo, se le hace un velorio para dar gracias por la lluvia y las cosechas, están también los diablos danzantes de Chuao, que se realizan prácticas en honor al Santísimo Sacramento. Esto se hace en el Corpus Christi y este es el santo de su devoción junto con San Juan Bautista, que fue traído por los españoles en la época colonial, en la que los esclavos comenzaron la recolecta del cacao y también la celebración de la fertilidad de la tierra con este tipo de ceremonias y con los rituales concernientes. El pueblo de Chuao, en honor a la Inmaculada Concepción, también otro préstamo cultural, se celebra allí, donde las personas van a pagar su promesa por favores recibidos en función del credo que poseen. Desde niños se nos inculca una cultura para que no se pierdan las costumbres y las tradiciones. Entonces vamos a ver acá que el concepto de identidad se maneja de una manera amplia y perspectivista, que podemos ver que en la identidad existen muchas capas que nosotros vamos a ir desglosando en nuestras vidas y somos, de acuerdo a una mirada contingente de lo que es la identidad, somos en función de lo que la vida nos presenta en cuanto a lo que es espacialidad y temporalidad. Vamos nosotros siendo en cuanto a las dinámicas personales que tengamos y las articulaciones sociales que se presenten, las que nos insertemos en función de las experiencias momentáneas. Estudiar la identidad es estudiar la manera en que las formas simbólicas son movilizadas en la interacción para la construcción de una autoimagen, de una narrativa personal. Y los otros son aquellos cuyas opiniones acerca de nosotros también internalizamos y que hacen que seamos de una manera u otra en función de esas apropiaciones, bien sea por la vía del rechazo, que nos consideremos distintos a los otros o nos consideremos iguales a ellos. Entonces esto va transformando nuestras propias autoexpectativas, esto desde el punto de vista teórico. Vemos acá que las capitalizaciones identitarias que permiten definir la autopercepción estarían incorporados dentro de la perspectiva de Pierre Bourdieu. Varios tipos de capitales, aquí estaría las posesiones incorporadas, lo que tiene que ver, que está vinculado estrictamente a nuestro cuerpo, que también tiene que ver con las atribuciones por extensión, con lo que consideramos que nos pertenece, los seres queridos. Ahí estaría su marido, su hija, su fisonomía, sus hábitos y modales, el teléfono, que es parte de nuestro cuerpo en esta época, es una extensión de nuestros brazos, y también estaría mi forma de cabello ensortijado, que representa mi propia etnia. Depende de la inculcación y de la asimilación la forma en que esto lo lleve cada uno de ellos. Y de verdad que las fortalezas dentro de este pueblo en cuanto a la etnopercepción es bastante, es un referente bastante importante. Esto no es transferible también. Capital social, también se cuenta dentro de la constitución identitaria un tipo de capital que es el social, que en este caso proviene del cultivo del cacao, donde se han enaltecido en la creación de una reputación que los hace muy confiables de acuerdo a su producción y de acuerdo a la honestidad que representa. Esa honestidad los hace sentir muy seguros, y el hecho de que sean admirados por esa limpieza en el proceso de gestión de su sistema productivo los hace sentir con mucho bienestar. El capital simbólico se determina también, otro término de Pierre Bourdieu, conforme a la honorabilidad que se genera en la producción del cacao y en la percepción de la seguridad. Chuao es un pueblo que tiene cero delincuencia en función de la organización que representa en este pueblo el grupo de habitantes que está allí desde el siglo antepasado. Y el capital simbólico además representa un orgullo étnico de características muy favorables. El capital institucionalizado, que también corresponde al concepto de capital cultural, tiene que ver con las obtenciones de grados y de promociones en cuanto a lo que son los estudios
y también con la profesionalización. En el caso de la joven que entrevistamos en esta última parte, ella es la profesora rural de la zona. Dentro del capital objetivado, que se transmite en su materialidad, existen las posesiones inmediatas que son transferibles mediante herencias y que son fundamentalmente básicas, porque allí se vive con lo indispensable, pero con un abastecimiento suficiente de las necesidades primordiales de la vida de cada uno de ellos. La violencia simbólica jamás la han sentido dentro de la población de Chuao, y la agresión verbal no es un elemento presente dentro de esta población, porque hay mucho respeto. Tampoco la violencia a través de la anonimia se puede presentar dentro de esta población, porque existe una cohesión real, con efectos reales, y que es evidente ante quienes lo visitan. Tampoco es fácil estar allá, porque allí hay una organización tal que no se puede entrar sin el tamizado de la misma población que recibe a los turistas, pero de manera organizada. Podemos ver aquí como conclusión estaría que la asimilación juvenil a la vida citadina representa un retorno permanente. Cuando se van siempre regresan y tienen parte de convivencia con los lugareños en los fines de semana y en los tiempos libres. Hay una preservación de tradiciones ceremoniales que mantiene una cohesión fuerte dentro del grupo identitario. Hay un refuerzo identitario con las tradiciones y las costumbres. La identidad se refuerza como capital simbólico y cultural que deviene del orgullo étnico y de la sana convivencia que realmente se mantiene en este poblado. La identidad narrativa se asienta con altos valores, honradez, exaltación del nexo familiar, que es muy importante para los chuaenses, y hay una conexión bastante intensa con la naturaleza y con la preservación. Allí tienen una cascada, también hacen un turismo de aventura a algunos visitantes de otros países, sobre todo del sur del continente, y existe una actividad productiva con el cacao y la pesca que es referente favorable de organización asertiva y referente simbólico también de un gran capital social. En Chuao nadie que viene de fuera puede tocar un fruto de cacao. Todo tiene una organización, todo tiene una penalización dentro de un ambiente cordial. Posee una rica semántica identificante que repercute en el autorreconocimiento étnico y en el fortalecimiento del sentido de pertenencia. La identidad se forja en este caso en una tensión dialéctica entre la mismidad y la ipseidad. La mismidad es lo esencial, lo esencialista, que se mantiene con cierta rigurosidad inmutable, que es menos variable en el tiempo, y en tensión con la ipseidad, que la ipseidad tiene que ver con las dinámicas de cambio y transformación que transversalizan nuestras vidas. Se observa una estabilidad y disposición a la preservación de los capitales culturales y simbólicos de los residentes del pueblo de Chuao. Y hasta aquí nuestra disertación, agradecidos por el tiempo compartido, que termine este evento con todo el éxito del mundo. Agradezco esta oportunidad y estamos a la orden en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, donde algún día nos reencontraremos. Muchas gracias.